Después ya saben que esas 6 piezas se irán hasta Cuéllar para las edades del hombre reconciliar. Y nos vamos a reconciliar con esta lengua que tanto nos gusta, que es la que hablamos, para contarles, como ya les decía antes por Twitter, algo que nos llega al alma y que siempre es un gustazo tener a alguien que trae entre las manos joyas como las que tiene don Juan José García. Muy buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué me decías? A ver, ¿qué me decías? ¿Empezamos? ¿Me decías? ¿O qué me decías? No, sí, más o menos eso. Aquí ya sabes que empezamos. Y bueno, algo que tienes en las manos que ha sido el fruto de muchos años de trabajo y de esfuerzo, 5 años, y que habéis sacado después de un proceso de investigación y sobre todo de ese arranque de curiosidad que toda novedad tiene, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en las manos? Bueno, en las manos tengo uno de los dos, bueno, el más primitivo de los 2 becerros que componen el cartulario de Valpuesta, que tanto nos suena ahora a los burgaleses, que comenzó a sonar allá por los años 2007-2008 con fuerza. Fue justo cuando nosotros nos enteramos, precisamente por una noticia del Diario de Burgos, que decía que se había descubierto que unas palabras escritas en este códice eran las más antiguas del castellano. Claro, esto era una revolución porque hasta entonces se pensaba que las más antiguas estaban en las glosas emilianenses, luego también hay algo muy antiguo en las silenses, pero que en San Millán de la Cogolla estaba el origen de la lengua. El origen de la lengua, lo he repetido muchas veces, no está en un punto, no existe una cuna de la lengua. Una lengua no nace porque sí con un solo hablante, va evolucionando de otra, y en este caso el área de origen de la lengua española no es solamente La Rioja, que sí que lo es en cuanto a que lo compone, sino un triángulo que formaría Palencia, León, Vizcaya, Álava, Rioja y Burgos. En ese triángulo se va formando, va evolucionando el latín, se deja de hablar el latín poco a poco, pero se sigue escribiendo en latín los textos, por así decirlo, científicos, económicos, judiciales de la época. Entonces, volviendo al cartulario, ¿qué es el cartulario? Se descubre que un documento que era excepcional para la historia de nuestra región, de esta región que compone el Alfoz de Burgos y que es el origen de Castilla, se descubre que no solo tiene importancia histórica, sino filológica. Al hacer la transcripción, en la que trabajaron gente como Saturnino Ruiz de Loizaga, como Asencio, varias personas en varios sitios a la vez, descubren que, hombre, que aquí están las primeras palabras efectivamente. Ya en las glosas emilianenses se escriben oraciones enteras, pero aquí estaban los primeros vestigios. ¿De documentos de qué tipo? Sí, estos son documentos de donaciones a la iglesia o de compras que hacía la iglesia de Valpuesta. Hay que pensar que el monasterio de Valpuesta, la iglesia de Valpuesta, se funda en el año 804. Burgos, para tener una referencia, se fundó en el año 884, 80 años después que Valpuesta. En el 804, es decir, estamos entrando en el siglo IX, más avanzado hacia el 840, ya empiezan a recogerse esas palabras. Son muy poquitas las que van apareciendo, son caballo, casa, en fin, una serie de palabras que van a evolucionar. Y aquí tenemos la réplica exacta de esos documentos que se fueron aglutinando, archivando, por así decirlo, en un documento que está compuesto por pergaminos y vitelas diferentes de casi, bueno, de 4 siglos, desde el siglo IX, X, XI y XII, 4 siglos de documentación. A finales del XII se decide que esto que es tan importante, porque es como nuestras escrituras de nuestras propiedades de la Iglesia, se decide copiarlo para reunirlo en una copia de seguridad. Copiarlo, un copista, en este caso fue Pérez de Valdivielso, copia en otro códice que también hemos hecho la réplica, no lo he traído porque como no están terminados del todo, no quería anticipar demasiado, son 2. Uno, copia el moderno del siglo XII, copia de todos estos documentos. Entonces tenemos el cartulario, 2 becerros, al antiguo se le llama gótico y al moderno galicano. El moderno está escrito en gótica francesa preciosa, es una letra preciosa, ya una caligrafía mucho más legible, más ordenado, mira, lo podía haber traído, pero es más regular, pero bellísimo. Vienen nombres de muchos lugares cercanos a Miranda. Por poner un ejemplo, es cuando alguien entraba en el monasterio y donaba todas sus posesiones y decía: yo dono el ajuar de mi cama, la burra, un huertecito que tengo, y entraba a formar parte de la iglesia. O familias que donaban sus cosas y luego adquisiciones que iba haciendo la iglesia. La iglesia de Valpuesta, aquí tenemos la imagen de fondo,
Es una iglesia señorial, antigua, preciosa, digna de ver. Quizás los burgaleses lo tenemos un poco lejos porque está más allá de Miranda, pero merece de verdad la pena ir a la gran excursión de Burgos, que puede ser... Hay muchas rutas en Burgos, pero la gran excursión... Juanjo reactivará, ¿no?, esa zona. Sí. Imagino que ahora se cree más curiosidad. Sí, fijaos, yo hace unos años organicé desde el Rotary Club de Burgos una excursión que fuimos a ver las Salinas de Añana, en Álava, Sí. el Monte Santiago y el Salto del Nervión y la iglesia de Valpuesta. Fue una excursión que nadie olvidará nunca, la gente me lo recuerda, vinieron rotarios de muchos puntos de España y se quedaron prendados, sobre todo porque además José Antonio Fernández Flórez, profesor de aquí de la universidad, nos dio una charla en la iglesia de Valpuesta que fue de verdad muy significativa, bueno, muy formativa para la gente. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que todavía decimos, y lo dicen bien los riojanos, que forman parte del origen de la lengua. Lo que pasa es que tenemos unos documentos, ya digo, casi 2 siglos anteriores. 2 siglos antes. Sí. No quita que se pudiese descubrir algo anterior al cartulario, en cuyo caso sería simplemente otro documento más importantísimo, porque todos ellos conforman documentos para estudiar el origen de nuestra lengua. Una lengua que, no olvidemos, dentro de unos años van a hablar 700 millones, lo acaban de decir en un congreso de Telefónica los Reyes de España, 700 millones de hispanohablantes va a haber en el mundo, ahora hay 550. Habéis hecho 800, vais a sacar 800 ejemplares. 898 copias exactas de estos 2 libros. Lo vais a presentar en mayo, con lo cual, ¿qué es lo que os queda? Sí, bueno, ahora estamos... ha sido muy costoso, por eso esos 5 años de trabajo, mucha gente dice, ¿por qué 5 años para hacer unas fotocopias de un libro? Bueno, porque nosotros analizamos todas las peculiaridades que tiene ese códice, el paso del tiempo. Peculiaridades como, por ejemplo... Los televidentes no pueden, nuestra audiencia no puede ver que unos folios de aquí son más gruesos que otros según estaba hecho el pergamino del original. Tampoco pueden apreciar, o a lo mejor sí, unos marcapáginas de la época que consistían en rasgar un trocito de pergamino y atarlo, en algunos casos yo creo que se va a poder ver bien, atarlo para hacer una especie de marcapáginas, porque claro, no había un material. Aquí tenemos este trocito, se cortó esta tirita, una tirita del pergamino, se hacía un tajo y se entrelazaba y era una especie de para marcar el documento pues más importante en ese momento para el que lo manejaba. Juanjo, ¿qué opinión tienes tú, si me la quieres contar, que espero que sí, que la administración no se haya mojado en esto? Bueno, es curioso que se esté tardando demasiado y está solicitado que estos 2 códices que alberga el Archivo Histórico Nacional sean declarados Memoria del Mundo. Pero más curioso, si cabe, es que la Fundación Camino de la Lengua, que se ha cerrado esta fundación, pero en esta fundación no se incluye ni Valpuesta ni Burgos, sino que se traza el Camino de la Lengua desde San Millán de la Cogolla, Silos, Valladolid, Alcalá de Henares. Y entonces se obvia el Alfoz de Burgos, que es donde verdaderamente se desarrolla el primer español. Y, por supuesto, Valpuesta. Esto consta que se va a corregir. Nuestra Diputación está trabajando. En la Junta de Castilla y León estoy seguro de que también se está trabajando. No olvidemos que la Administración suele ser lenta. Va más tarde que lo... Va más tarde que la realidad muchas veces. Unas veces por gracia y otras por desgracia. En este caso creo que es por desgracia, porque sí me gustaría no denunciar, pero sí decir claramente que, fijaos qué curioso, la iglesia de Valpuesta no tiene luz eléctrica. Sabemos que hace poco se ha caído una torre de una iglesia en Burgos, 2 iglesias en Burgos se han caído, pero que la cuna no, que el origen de nuestra lengua, un lugar que va a ser muy famoso, pero además va a ser increscendo, porque esta noticia va a dar la vuelta al mundo, en todos los países de habla hispana, que ese lugar no tenga luz eléctrica, que no tengan cobertura, también pasa en muchos pueblos, pero es Valpuesta, va a ser un núcleo de turismo, va a ser un núcleo de visitas, pues hombre, vamos un poco a la zaga. Si bien es cierto que tanto la Diputación como la Junta han invertido dinero en restauraciones, pero no son suficientes. Y es un sitio, pues no está dejado de la mano de Dios, porque es la iglesia
pero sí que está dejado de la mano del hombre y están muy necesitados, y creo que esto va a cambiar. ¿Por qué? El otro día me llamó una señora de Valpuesta. Eso te iba a preguntar, ¿la gente de allí cómo se lo ha tomado? ¿Si habías tenido algún contacto? ¿Qué dicen? Sí, ¿Qué opinan? sí, durante muchos años hemos estado, hay 2 asociaciones culturales, es un sitio que se quiere mover. Y hace poco me llamó una señora de una de las asociaciones en nombre de su presidente para ver si íbamos a presentar el libro en Valpuesta. Efectivamente, en mayo lo haremos en el Archivo Histórico Nacional y en el mes de junio, no sabemos en qué fecha, lo haremos en el pueblo de Valpuesta. Seguramente, casi con toda seguridad, en la iglesia, como no puede ser de otra manera. Ellos se han brindado... Aquella que hay que llevar velas. Sí, se han brindado a ayudarnos, pero fue ella la que me dijo, fíjese que no tenemos ni luz eléctrica. Y esto debe cambiar y estoy seguro de que va a cambiar. Curiosamente ella dijo que habíamos hecho más nosotros con la noticia de la réplica exacta que estamos haciendo por la difusión del lugar que toda la historia anterior, que todas las instituciones en el tiempo anterior, en mucho tiempo. Juan, antes de que te vayas, no quiero, siempre que te tengo por aquí, no puedo dejar de preguntarte por el códice Voynich. Mañana nos vamos a camino de Perpiñán, donde daremos una charla sobre el Voynich. Dentro de 2 semanas en Pozuelo de Alarcón daremos otra charla, en el Ateneo de Palencia también en esa misma semana, creo que el día 30, otra charla que iremos Pablo y yo. El Voynich nos está haciendo movernos por España, por Francia. ¿Dónde no has estado? ¿No? Sí, y la verdad, ¿qué vamos a decir de un libro tan famoso? La ventaja que hemos tenido en Siloé es que al mismo tiempo se estaba consolidando algo en lo que llevábamos tanto tiempo trabajando. No son los 5 años de trabajo físico en este libro, sino desde el año 8 que nos fuimos a Roma a ver a Saturnino Ruiz de Loizaga, que habíamos tomado la decisión de hacer esta edición. Pero la V de Voynich y la V de Valpuesta creemos que nos han dado esta doble bendición a nuestra empresa. Y sobre todo a la difusión del Museo del Libro, que tanto nos cuesta mantener en esta ciudad. Bueno, pues siempre un placer, Juanjo, que te acerques, y más si vienes con esas primicias y esas joyas entre las manos. Nos irás contando cosas y iremos a lo mejor a Valpuesta, quién sabe, a ver esta presentación. Estoy seguro, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y continuamos.